el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos conceda la gracia de crecer en la humildad, de reconocernos cada vez más necesitados del Señor, para que reconozcamos que Él es el Señor, que Él es el Creador, y que nosotros somos sus criaturas limitadas, dependientes totalmente de Dios. Ella, que se sabía pobre, que se sabía limitada y que todo lo esperaba de Dios, pues le pedimos a ella, nuestra Madre, que nos conceda, que interceda por nosotros para que el Señor nos conceda la gracia de crecer en humildad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues como acabo de hacer referencia, hoy día vamos a hablar acerca de la humildad. Quisiera empezar comentando un poco acerca de una anécdota que la podemos encontrar en la Enciclopedia de la Vida de los Padres, en un capítulo concreto llamado Verba Seniorum, que significa los dichos de los ancianos. Pues en este capítulo encontramos una anécdota muy bonita. Cuentan que pues había un monje muy bueno. De pronto a este monje muy bueno se le aparece un demonio en forma de un ángel. Este demonio le dice a este buen monje: soy el ángel Gabriel, el Señor me ha enviado para darte un mensaje y tal. Entonces este monje, sorprendido de esa aparición, le dice al demonio: oye, ¿y no te habrás confundido? No creo que el Señor se haya dignado enviarme a un ángel para anunciarme algo a mí. No creo que yo sea digno de tal aparición. El demonio, confundido ante esta respuesta, desapareció inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque este monje había expresado con humildad que él no era digno para semejante aparición. Y entonces, ante esa respuesta humilde de este monje, el demonio quedó disipado en un 2x3. ¿Qué les quiero decir con eso? Que el demonio pues se queda totalmente ahuyentado por la humildad. Lo contrario a la humildad, como sabemos, es la soberbia. Y el demonio es tal, el demonio es lo que es por la soberbia. Dios había creado bueno al ángel Luzbel, y este ángel pues quiso ser como Dios con sus propias fuerzas, no dejándose inundar por la gracia de Dios y así ser como Dios, sino quiso ser como Dios con sus propias fuerzas. Y de esa manera, cayendo en este acto de soberbia, el ángel se convirtió por su libre elección en demonio, y junto a él otros varios, claro. Si en la raíz del hecho de que el demonio sea lo que sea está la soberbia, es la soberbia la que está en el núcleo del demonio. Por tanto, el demonio, al percibir lo que es contrario, lo que es diametralmente opuesto a lo que está en su núcleo, queda confundido totalmente. No puede acercarse a aquello que huele a humildad. Pues, queridos hermanos, con esta anécdota de este buen monje, quisiera pues decir cuán atractivo le es al Señor la humildad y cuán pues repelente es la humildad para el demonio.
Quisiera desarrollar este tema de la humildad en 4 puntos. En primer lugar, ¿qué es la humildad? Segundo, vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras acerca de la humildad. Tercero, vamos a ver algunos aspectos de la humildad. Y cuarto punto, así como una pregunta concreta, como una pregunta directa, ¿cómo ser humilde? ¿No? Porque a veces nos gusta eso. Ya hemos hablado de algo, pero yo quiero lograr hacer eso de lo que me han hablado, qué sé yo. Me han hablado de la castidad, pues yo quiero ser casto. ¿Cómo ser casto? Bien, a veces nos agradan mucho esas preguntas concretas directas, por tanto, pues he visto conveniente también que el cuarto ítem se titule de esa manera, ¿cómo ser humilde? Bien, primero, ¿qué es la humildad? Podemos decir que es la virtud por la cual el cristiano, reconociendo su verdad, es decir, su ser limitado, que es vasija de barro, que es dependiente absolutamente de Dios, esto es reconocer la verdad. Es la virtud por la cual el cristiano, reconociendo su verdad, vive para la verdad. En esto consiste la humildad, en que el cristiano reconozca su verdad y, reconociendo su verdad, viva para la verdad, es decir, viva para Jesucristo. Reconocer la verdad no es, o mejor dicho, decir que soy humilde no significa pues cuán torpe soy, tengo estos defectos, tengo estas limitaciones y ando pues encorvado, ando apocado. No, esto es una caricatura de la humildad. Hacer eso lo puede hacer cualquiera, incluso la persona más soberbia del mundo. Decir que uno tiene tal o cual defecto también lo puede hacer una persona soberbia motivado por alguna razón. Entonces, la humildad no se queda en esas apariencias, en esos actos exteriores de decir o de hacer tal o cual cosa. No, la humildad no es eso. Pues hemos de decir también que esta virtud de la humildad, que dicho sea de paso, a Santa Teresa de Jesús le encantaba decir constantemente, y además lo decía muy bien, y de hecho la definición que hemos dado está basada en su definición. A Santa Teresa de Jesús le gustaba decir que la humildad es andar en verdad. Es decir, pues camino por esta vida reconociendo mi verdad, reconociendo que sí, por supuesto, tengo estas virtudes, pero también tengo estos defectos, que sí, por supuesto, tengo estas grandezas, pero también tengo estas miserias, que por supuesto reconozco que soy hijo de Dios, llamado a ser santo, pero también experimento en mi corazón las fuerzas de la concupiscencia. Andar en verdad es reconocer la totalidad de tu persona, tal como eres. Pues esto es la humildad. El que es humilde, el que anda en verdad, no está ocultando sus defectos, no se avergüenza de sus defectos, porque ya lo sabe que los tiene, los reconoce. Bien, esta virtud de la humildad es el fundamento de todas las virtudes. ¿Qué quiere decir el fundamento de todas las virtudes? Decir que algo es fundamento de otras cosas quiere decir que eso está en el cimiento y que por encima de eso pues se van construyendo otras cosas. En este caso, al ser la virtud fundamento, al ser la humildad fundamento de las otras virtudes, queremos decir que la humildad está en el cimiento, está en la base, a partir de la cual se construyen las demás virtudes, a partir de la cual se asientan las demás virtudes. Entonces, la humildad es fundamento de todas las virtudes. ¿Por qué razón? Porque dice el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, dice el Señor: más aún, da una gracia mayor,
Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, resiste derramar sus bienes, sus gracias a los soberbios y se complace en derramar sus gracias a los humildes. Por tanto, la virtud, la humildad, es fundamento de las virtudes porque al uno procurar vivir en humildad, se está abriendo a acoger las virtudes que el Señor le quiere conceder, porque ven en esa persona a una persona que intenta vivir en humildad, a una persona que reconoce sus grandezas, es verdad, pero también reconoce sus miserias y por tanto también reconoce que necesita del Señor, que sin Él no es nada. Asimismo, es el fundamento de todas las virtudes porque Dios santifica en la verdad. Juan 17, 17. Un pasaje muy fácil de recordar. ¿Dónde está? Juan 17, 17. Dios santifica en la verdad. Si Dios santifica en la verdad y la humildad es andar en verdad, quiere decir que si yo procuro vivir en humildad, experimentaré cómo el Señor derrama sus gracias en mí, sus bienes en mí, sus virtudes en mí, para ser cada vez más santificado, porque Dios santifica en la verdad, por tanto santifica en la humildad, por tanto derrama su gracia a los humildes, como nos ha recordado el libro de Santiago. Esta definición de la humildad de Santa Teresa de Jesús, de que ella es andar en verdad, la podemos encontrar en las sextas moradas, en el capítulo 10, numeral 7. Ahí podemos encontrar esta definición. Pero la podemos encontrar en varios otros pasajes de las obras, de los escritos de Santa Teresa de Jesús. Pero uno de esos pasajes, pues, es este de aquí. Muy bien, pasemos al segundo ítem. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras acerca de la humildad? Veamos dos pasajes del Antiguo Testamento y luego dos pasajes del Nuevo Testamento. En primer lugar, veamos el pasaje de Isaías capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice Yahvé: por cuanto son altivas las hijas de Sión, y andan con el cuello estirado y guiñando los ojos, y andan a pasitos menudos, y con sus pies hacen tintinear las ajorcas. Rapará el Señor el cráneo de las hijas de Sión, y Yahvé destapará su desnudez. Pues, qué palabras tan directas del Señor a través del profeta Isaías, y pues, qué palabras tan actuales, ¿no? Pues en este pasaje vemos cómo el Señor repele a lo soberbio, repele a todo aquello que suene a pompas, y lo dice con palabras muy directas, muy claras, muy tajantes. Pues dice, voy a repetir esta parte: por cuanto son altivas las hijas de Sión y andan con el cuello estirado, rapará el Señor el cráneo de las hijas de Sión. Claro, para las mujeres, pues el cabello es signo de su feminidad, de su belleza. El Señor, al expresar esto, de que raparé el cráneo a las hijas de la cabeza de las hijas de Sión, es decir, les quitaré sus cabellos, pues está indicando que no se complace el Señor en esa altivez de las hijas de Sión. No se complace el Señor en las pompas, en las apariencias, en la soberbia, sino que pues repele a eso. En segundo lugar, veamos Amós capítulo 8, versículos del 4 al 5. Escuchen esto los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano?
y el sábado para dar salida al trigo, para achicar la medida y aumentar el peso, falsificando balanzas de fraude. Vemos en este pasaje, pues, el amor que el Señor tiene por lo humilde, en este caso por los humildes. Dice, escuchad esto los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes. El Señor sale en defensa de lo que es humilde. El Señor sale en defensa, por tanto, de los humildes. Y en este caso lo expresa con estas palabras fuertes y claras. Un poco más y dice, ni te metas con los pobres, ni te metas con los humildes, porque el Señor ama lo humilde, el Señor ama lo pobre. Lo contrario, el demonio ama lo soberbio. En tercer lugar, Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Como se han dado cuenta, estas son palabras de San Juan Bautista. San Juan Bautista, pues en su época, y siempre por supuesto, ha sido muy bien visto, porque bautizaba en el río Jordán, hablaba palabras de Dios, hablaba con autoridad, hablaba para convertir a la gente, y entonces era muy bien visto. Curiosamente, pues llama mucho la atención cómo este hombre, que era muy bien visto, cómo este hombre que para nuestras palabras, pues, y para la visión actual del mundo, pues diría, oye, este tipo es exitoso, mira cuán reconocido es, etc. Este hombre, a pesar de que pues era un personaje importante en su época, no cabe lugar a dudas, dice lo que dice, y dice, pues lo que hemos escuchado, aquel viene detrás de mí y es más fuerte que yo. Oye, pero Juan, tú eres un buen tipo, tú eres un tipo fuerte, tú hablas con autoridad, ya basta de modestias. No, Juan Bautista lo tiene clarísimo, el que viene es más fuerte que yo. Yo no soy digno de llevarle las sandalias, ni siquiera eso. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pues Juan el Bautista, un hombre lleno de Dios, lleno del Señor, pues dice las palabras que le surgen del corazón. Como está lleno del Señor, pues dice palabras llenas de humildad, reconociendo que Jesucristo es el Señor, que Él es un instrumento de Él, que Él es, sí, es verdad, que por sus palabras a muchas personas ha hecho mucho bien, es verdad, pero sabe Él que todo eso le viene del Señor, y que el Señor, el que viene, Él sí es el Señor, yo no lo soy, dice Juan. Pues, ¿qué ejemplo nos da Juan el Bautista de humildad? A veces nosotros, cristianos, bautizados, católicos, tenemos diferentes misiones, qué sé yo, uno es maestro, uno es catequista, uno es sacerdote, uno es religioso, una es religiosa, etc. Y se nos encomiendan tareas, se nos encomiendan labores, y podemos correr el riesgo siempre de pensar que nosotros somos el centro de esa tarea. Podemos pensar tal vez que, oye, cuán importante soy, oye, sin mí no se podrían realizar estas tareas, estas misiones, estas iniciativas. Cuán importante es recordar las palabras de Juan, que nos dice, pues, a mí no, al que viene, Él es el Señor, Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo no soy fuente de Espíritu Santo, yo soy canal por el cual el Señor derrama su Espíritu Santo y te llena con su gracia y te llena con sus bendiciones. Pero yo no soy la fuente es el Señor. Cuarto, Lucas 1, versículos del 46 al 50. Son las palabras del Magnificat pronunciadas por nuestra Madre la Virgen María.
Dice así: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor, maravillas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Dicho sea de paso, ¿por qué a esta oración, que luego continúa más claro, por qué se le llama Magnificat o Magnificat? Porque esta oración se llama así porque tomando la primera palabra de esta oración que pronuncia la Virgen María, significa esto precisamente. En latín, engrandece mi alma al Señor, y ese verbo engrandece en latín se dice magnificat o magnificat. Pues es por eso que tomando esa primera palabra se le dio nombre a esta larga oración. En este tercer ítem vamos a ver un primer aspecto, la humildad ante Dios. Luego veremos un segundo aspecto, la humildad ante los demás, y luego la humildad ante sí mismo. La humildad ante Dios. Hemos de reconocer que Él es creador y nosotros criaturas, que Él es infinito y nosotros limitados. Pues esta es una verdad, este es un hecho. Sin embargo, a pesar de que esto es algo evidente, que Dios es creador y que nosotros somos criaturas, para eso no hay que explicar nada, a pesar de que esto es evidente, nosotros no lo vivimos suficientemente. Nosotros no dejamos que esta verdad entre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Porque si viviéramos esta verdad, seríamos realmente humildes, pero no lo somos. Y no lo vivimos por tal motivo. Hemos de reconocer que Él es infinito. Él no tiene ni principio ni fin. Él puede realizar todas las cosas que Él quiere. Para Él no hay nada imposible, como nos lo hace recordar el evangelista San Lucas. No, Él lo que quiere lo hace. En la palabra que pronuncia lo realiza, incluso aquello que a los ojos humanos parece imposible. Hemos de reconocer que sin Él somos nada, ¿no? En este punto es bueno recordar ese pasaje del evangelista San Juan, el pasaje de la vid y los sarmientos. Pues si los sarmientos no están unidos a la rama, a la vid, no podrán dar fruto. El sarmiento, en la medida en la que está anclado en la rama, pues se posibilita de recibir la savia de la rama y de esa manera poder dar fruto. Si ese sarmiento sale de la rama, sale de la vid, sale del tronco, mejor dicho, de la vid, pues no recibe esa savia y no va a poder dar fruto. Sin el Señor somos nada. Si por un hipotético caso Dios nos dejaría de sostener en su ser, en el amor, nosotros dejaríamos de existir. Nosotros somos porque participamos del ser de Dios. Nosotros somos porque Él nos sostiene con su amor. El beato Raimundo de Capua, director espiritual de Santa Catalina de Siena y luego su biógrafo, cuenta que en una de las apariciones el Señor Jesús le dijo a Catalina, voy a leerlo: has de saber, hija mía, lo que eres tú y lo que soy yo. Si aprendes estas dos cosas serás feliz. Tú eres lo que no es y yo soy el que soy. Si tu alma se deja penetrar por esta verdad, jamás te engañará el enemigo. Triunfarás de todos sus ardides, nada harás contra mis mandamientos y adquirirás fácilmente la gracia, la verdad y la paz. Yo les invito a que vuelvan a escuchar estas frases
estas palabras que el Señor Jesús le dirige a Santa Catalina. Están llenas de sabiduría y no es casual, pues obviamente, que sean palabras del mismo Cristo. Al menos motivado por ser palabras de Cristo, pues volvamos a escuchar esta frase que el Señor le dirige a Santa Catalina. Solamente unos detalles. El Señor le dice: has de saber, hija mía, lo que eres tú y lo que soy yo. Tú eres lo que no es. Nosotros somos los que no somos. Y yo soy el que soy. Dios es el ser. Nosotros somos porque participamos de Él. Le sigue diciendo el Señor a Catalina: si tu alma se deja penetrar por esta verdad, hay varios beneficios. El que deja que el Señor penetre esta verdad en su corazón. Si uno deja que el Señor introduzca hasta lo más íntimo de nuestro corazón esta verdad, dice, hay varios beneficios, dice Jesucristo: jamás te engañará el enemigo, nada harás contra mis mandamientos, adquirirás fácilmente la gracia, la verdad y la paz. Habrá paz en tu corazón. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, que te das cuenta de tus defectos, que has caído, pues no te sorprende, porque sabes que tú, por ti solo, pues eres nada. El Señor, si te deja un ratito, pues caes, y puedes caer hasta en lo más hondo. Gracias a Dios, pues sabemos que nosotros contamos con la gracia de Jesucristo, por la cual pues nos podemos mantener siempre en Él. Él nos da la facilidad, el gozo de mantenernos siempre en Él. Pues si por alguna razón una persona se separaría de Él por el pecado mortal, pues tiene también la gracia de Jesucristo por la confesión para volver a Él. En segundo lugar, la humildad ante los demás. Según la enseñanza de San Pablo, el humilde todo lo excusa, todo lo cree, todo lo tolera. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 13, versículo 7. El humilde no está, pues, juzgando a la persona. El humilde no está viendo qué hace este y qué hace aquel para prejuzgarlo, para crearse una serie de cosas de esa persona. No, el humilde todo lo excusa, todo lo cree, todo lo tolera. En el Catecismo de la Iglesia Católica, pues hay una enseñanza muy bonita, muy práctica y muy provechosa, que cuando tú observes algo, procura justificar a esa persona. ¿Qué sé yo? Ves a dos personas que están conversando en voz baja y tal, y eso de pronto te da pie a que pienses, mira, están hablando seguro mal de alguien, están murmurando. Ya, te puede dar pie a pensar en eso. ¿Qué nos enseña el catecismo? Justifica a esas personas. ¿Qué queremos decir con esto? Que pienses bien de esas personas, que quizás están hablando en voz baja, qué sé yo, porque uno está afónico y no puede hablar fuerte, porque, en fin, está en un lugar donde no puede hacer mucha bulla, porque va a tocar un tema delicado, un tema privado y no lo puede hablar de manera fuerte. Pues justificar en este sentido a la persona ayuda mucho para que uno no se cree prejuicios de otras personas, y de esta manera para que uno viva y goce la libertad en el trato con su prójimo. Porque cuando uno está prejuzgando, el prejuicio siempre paraliza. Cuando uno no vive prejuzgando, pues goza de la libertad de relacionarse con los demás. El humilde sabe que tiene una viga en su ojo y por tanto no se sabe el más indicado para juzgar al otro. Pues si yo me sé con esa viga en mi ojo, ¿cómo voy a estar diciendo esa persona es así, esa persona es asá, esa persona tiene ese defecto, si yo soy consciente que tengo una viga en mi ojo? Si yo
me doy cuenta que tengo un muro delante mío, yo no puedo tener la osadía de decir qué cosa es lo que está detrás de ese muro. No puedo, porque hay una pared que me impide. Si yo soy consciente que tengo una viga en mi ojo, no me voy a atrever a juzgar a los demás, porque sé que esa viga me impide emitir un juicio adecuado. El juicio adecuado solamente lo expresa, lo manifiesta el Señor. Él es el único juez. Nosotros no podemos juzgar a nuestros hermanos. Una ocasión para crecer en humildad ante los demás es ensalzar los méritos del prójimo y procurar que los nuestros no se noten. Que estas personas hicieron bien esto, hicieron bien aquello. Pues una ocasión privilegiada para crecer en humildad, para abrirse a recibir la gracia de la humildad, es ensalzar eso que esas personas han hecho. Oye, mira este tipo, qué buena iniciativa tuvo al realizar esto. Oye, mira esta otra persona que tuvo esta acción solidaria. Oye, qué bueno este amigo mío que hizo esto. Pues eso ayuda mucho a abrirse a recibir la gracia de la humildad. Y procurar vivir no haciendo notar los méritos de uno. Pues a veces es inevitable y pues que te alaban, que te dicen, oye, qué bien. Pues en tu interior tú dile, Señor, gracias, porque sin ti no hubiera podido realizar esto. Y entonces ya no es una ocasión para ti en crecer en soberbia, sino se vuelve para ti en una ocasión de crecer en humildad. En tercer lugar, la humildad ante sí mismo. El humilde sabe reconocer sus virtudes y sus defectos, sus grandezas y sus miserias, como ya lo decíamos hace un rato. Es que él lo sabe reconocer. Él no los está gritando, pues, con bombos y platillos. No, pero sabe que tiene estas capacidades. Sabe que el Señor se las ha dado. Y ya está, y están ahí. Y uno es lo que es por gracia de Dios. Y ya está. Pero también sabe que tiene esos defectos, sabe que tiene esas miserias y no las oculta y no se avergüenza de ellas, porque pues ¿de qué se va a sorprender? ¿De qué se va a avergonzar si ya es consciente de ellas? La humildad es andar en verdad. Nuevamente, repito esta frase de Santa Teresa de Jesús para que se nos quede bien grabada esta frase. La humildad es andar en verdad. El humilde ni se apoca ni se agranda, es lo que es por la gracia de Dios. Hemos llegado a nuestro cuarto ítem. Ahora bien, qué bonita es la humildad, por supuesto, es una virtud maravillosa que solemos de pedir al Señor constantemente. ¿Cómo ser humilde? Bien, si bien es cierto nos agrada esta pregunta, hemos de decir que la humildad, como todo, las virtudes, como todo lo concerniente a Dios, a la gracia de Dios, es un misterio y no podemos reducirlo a una definición, a una enmarcación. Sin embargo, pues por fines pedagógicos he querido titular este cuarto ítem ¿Cómo ser humilde? No es una cuestión mecanizada, no es una receta mágica. Ya quisiera dejar claro antes de decir algunas pautas que nos pueden ayudar a abrirnos a la gracia de la humildad. En primer lugar, hay que decir que toda la vida cristiana consiste en ir quitando los obstáculos y dejar que la vida de Cristo inunde la vida del hombre. Esta es la misión del cristiano, entre otras, pues ir quitando esos obstáculos para dejar ese canal abierto y de esa manera recibir toda la gracia que Jesucristo me quiere dar, con la cual quiere inundarme con su vida. En esa medida le vamos dejando a Cristo que vaya tomando las riendas de nuestra vida.
de manera que sea Él quien escuche, que sea Él quien hable, que sea Él quien toque por nosotros, a través de nosotros. De manera que la humildad, como las demás virtudes, son gracia y don del Señor. No es que uno las conquiste a punta de mucho esfuerzo. No, es verdad que uno tiene que poner de su parte, es verdad que uno tiene que colaborar para ir recibiendo, para ir forjando esas virtudes. Pero en primer lugar, es una gracia del Señor. En primer lugar, la gracia, las virtudes, al fin y al cabo, es dejar a Cristo que viva en mí esa gracia, que viva en mí esas virtudes. Al fin y al cabo, la humildad es dejar a Cristo humilde que viva en mí. ¿Y qué tengo que hacer yo? Lo que decía hace un rato, ir quitando los obstáculos para que esa gracia de Cristo me inunde y sea Él quien actúe. Habiendo puesto el trasfondo, veamos algunos consejos concretos que nos pueden ayudar a abrirnos y así crecer en esta virtud preciosa de la humildad, en el fundamento de las virtudes, como ya hemos dicho que es la humildad. En primer lugar, le hemos de pedir al Señor. ¿Cómo puedo crecer en la humildad? Pidiéndoselo al Señor. Si la humildad es un don, se lo he de pedir al Señor. Cuando los discípulos, pues ahí están reunidos y se dan cuenta que no saben orar, se lo piden al Señor y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Pues así como la oración, las demás virtudes se la hemos de pedir al Señor, porque todas ellas son un don del Señor, son un regalo. Entonces, primero, se la hemos de pedir. Segundo, para crecer, para abrirnos y crecer en la humildad, hemos de agradecer al Señor cuando somos malentendidos, cuando somos humillados. Una ocasión en la que te están malinterpretando, una ocasión en la que te están humillando, es una ocasión privilegiada que el Señor te permite para que tú puedas crecer en humildad. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues primero agradecerle al Señor. Señor, gracias por esta situación en la que me han malinterpretado. Gracias, Señor, por esta situación en la que me he visto humillado. Pues de esa manera uno está colaborando con el Señor para crecer en la humildad. Y qué importante es, qué bueno es, qué provechoso es para nuestra vida espiritual que no nos justifiquemos de inmediato, ¿no? Que me malinterpretaron, no, pero esto es así, esto yo lo hice por esto es así. No, mejor, muchas veces ayuda y es provechoso para crecer en la virtud, también en la virtud de la humildad, por supuesto, el quedarnos callados. Y por último, un consejo concreto para crecer en la humildad: agradecer al Señor cuando ha salido a flote nuestros defectos y pecados. Agradecer al Señor porque me permite ver que sin Él soy nada. Cuando esos defectos salen, qué sé yo, que no eres bueno en esto, que no hiciste bien aquello, o que caíste en esto, pues el Señor muchas veces permite que salgan a flote esos defectos y pecados para hacerte ver que solo no puedes nada, que sin Él no eres nada, que dependes absolutamente del Señor. Pues estos 3 consejos pienso que pueden ayudar mucho a abrirse a la gracia del Señor, que quiere hacernos crecer en la humildad. Segurísimo que el Señor a todos nosotros quiere hacernos crecer en humildad, porque es el fundamento de las virtudes. Y el Señor, como un buen ingeniero que quiere poner bien las bases, que quiere poner un buen cimiento, el Señor también quiere poner bien el fundamento, quiere poner bien el cimiento. Y ese fundamento, ese cimiento, hemos dicho y hemos explicado que es la humildad. Por tanto, Él está muy interesado en cimentar bien esta virtud en tu vida.
Pues queridos hermanos, espero que esta reflexión, que este tema haya sido de mucha ayuda para ti, para tu vida cristiana, para tu vida espiritual y también para poder enseñar a todas aquellas personas que el Señor ha puesto en tu camino. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y que tengas un excelente día. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia. Y esto me basta, que esto me basta, que esto me basta.